y el atenolol. Todos los demás a partir del metoprolol, que casi no hay acá, carvedilol, bisoprolol, nebivolol y metoprolol. Todo esto se utiliza en la insuficiencia cardíaca. Uno de los más usados actualmente es el carvedilol, que no es un betabloqueador simple, es un betabloqueador mixto, o sea, es bloqueante beta y bloqueante alfa. El carvedilol se presenta en comprimidos de 6,25, de 12,5 y de 25 miligramos. Ustedes saben las propiedades de los betabloqueadores. Y dirán ustedes, en la insuficiencia cardíaca hay disminución de la fuerza de contracción. Y un beta bloqueador va a disminuir la acción de las catecolaminas. Bueno, y entonces va a disminuir más la frecuencia cardíaca. Ese paciente va a empeorar teóricamente. Probablemente no. Y la cantidad de catecolaminas es tanta que disminuir un poco no es tanto el problema. Por otro lado, cuando hay mucha catecolamina, la frecuencia cardíaca es rápida. ¿Qué hace entonces el beta bloqueador? Va a producir vasodilatación. Todos producen vasodilatación. Entonces disminuye la poscarga. Pero además disminuye la frecuencia cardíaca. Importantísimo porque gasta menos oxígeno ese miocardio. Y además se llena más y expulsa más. Entonces la presión, en vez de bajar, va a tender a subir un poco, especialmente la sistólica. Eso es a grandes rasgos. Ya ustedes leen, ¿no?, más específicamente sobre cada beta bloqueador. El carvedilol entonces se presenta a crecer de 25 y en la dosis mínima, y con esa dosis se puede empezar a tratar a los pacientes con insuficiencia cardíaca, uno cada 12 horas. Y si uno tiene un poquito de recelo, porque la presión está, digamos, 170, entonces dele uno y espere. Si baja la presión, entonces el de 6,25 pártalo por la mitad y le da medio cada 12 horas. Luego, luego tenemos el bisoprolol. El bisoprolol es un beta-bloqueador también que se presenta comprimido de, bueno, una línea tiene 1,25, 2,5, 5 y 10. La mayor parte de las líneas tienen, de los laboratorios tienen 5 y 10 miligramos. Pero hay uno, el Eurocore, que viene de 1,25, 2,5. O sea, ya dosificado para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Entonces se puede empezar con 1,25 miligramos al día. El bisoprolol se da una sola vez al día y tiene una acción parecida al carvedilol. Luego tenemos el nebivolol. El nebivolol también es un betabloqueador que produce sí un poquito menos de disminución de la frecuencia cardíaca. Este, en personas, digamos, que tienen una frecuencia cardíaca no tan rápida, entonces podríamos usar, y necesitamos usar el beta-bloqueador, lo podemos usar el nebivolol. Se presentan comprimidos de 5 miligramos y se puede empezar con media tableta por día y 10 miligramos también, a pesar de que hay una línea también que tiene 2,5 de nebivolol. El metoprolol viene comprimidos de 50 y 100 miligramos. No, yo no lo he usado porque en el mercado casi no hay, o sea, en la farmacia. Es raro. Nebivolol se da una sola vez al día también. Otros vasodilatadores que se utilizan generalmente en terapia intensiva es la combinación de hidralacina con dinitrato de isosorbide. La hidralacina también viene en comprimido, además en ampollas, de 25 miligramos y se da en los pacientes que tienen problemas de coronarias también, ¿no? Por el dinitrato de isosorbide.
pero no es de uso continuo, de uso cotidiano. Eso se da más en unidades de terapia intensiva o en emergencia. Digitálicos. No hablo de la metildopa porque esa no se usa en insuficiencia cardíaca. Y no hablo también de antagonistas del calcio, porque si no hubiera más, se podrían utilizar, pero en general no se usan en insuficiencia cardíaca. Solo YKR2 bloqueadores, hidralazina y dinitrato de isosorbida. Digitálicos, digoxina. La digoxina actualmente es un medicamento controvertido o controversial. ¿Por qué? Porque la tendencia al usar medicamentos que mejoren la función cardíaca es de que aumenten la esperanza de vida. Y este medicamento no tiene esa propiedad. Él solamente mejora la calidad de vida. Y por eso ya algunos no lo quieren usar. Entonces, utilizan otros medicamentos, pero que no tienen una acción como la que tiene la digoxina. He visto hasta en el hospital algunos que no quieren usarlo. Yo insisto, yo la uso y a mí me parece que es excelente todavía. Ya no tiene los usos que tenía antes, porque antes se usaba para todo. Había solo una insuficiencia cardíaca y se usaba igual. Quizás en algún caso como la insuficiencia diastólica no tenía efecto, más bien hasta cierto punto podía empeorar, pero se usaba porque no se tenían los conocimientos que se tienen ahora. Entonces, cuando se usa la digoxina, se usa en la insuficiencia cardíaca sistólica con tendencia a la hipotensión. Si yo tengo un paciente con 90-60 o con 170 y es ambulatorio y le quiero dar vasodilatadores, le doy digoxina. ¿Por qué? Porque así me quedo más tranquilo, no me voy a bajar la presión. Y si me baja va a ser muy poco. En cambio, si no le doy digoxina, puede hacerme una hipotensión. Entonces, para mí la digoxina todavía tiene una utilidad importantísima. Digoxina, entonces se presentan ampollas en comprimidos y gotas. Las ampollas, los comprimidos son de 0,25 y las gotas, 10 a 12 gotas, dependiendo de la laboratorio, también tienen 0,25. Antes se usaba entonces mucho más la digoxina y había también un sistema donde se utilizaba como dosis de ataque, 3 ampollas en 24 horas. E incluso había otro nombre comercial, no como digoxina, sino el Cedilanib, que también era excelente. Eso ya no hay. Y ahora se usa menos, por supuesto. Yo a veces he usado personas que tienen, especialmente, ¿cuál es la indicación de la digoxina? Generalmente. Insuficiencia cardíaca con tendencia a la hipotensión y dos, taquiarritmias supraventriculares, especialmente fibrilación auricular y flúter auricular. Y cuando la persona tiene una frecuencia cardíaca muy rápida, 140, 150, está con fibrilación o flúter, yo le doy digoxina en ampollas, le doy una ampolla por lo menos. La digoxina necesita para actuar que se utilice una dosis mayor al inicio para que pueda llenar este, eh, los espacios que le corresponden y hacer efecto, porque demora en actuar si no se hace eso. Entonces, eh, viendo venosa, se puede dar 2 ampollas al día y después una ampolla, digamos, si el paciente está internado. Yo generalmente doy si doy ambulatoriamente, una tableta al día, por unos 3 días o 4 días, y después le doy media. Generalmente ya no uso una tableta. ¿Por qué? Porque
la diferencia entre la dosis terapéutica y la dosis tóxica es muy poca. Entonces, como el paciente es ambulatorio, es difícil de manejarlo porque a veces no vuelve. Si hace algún problema renal, va a ser una intoxicación importante y va a ser complicaciones. O sea que prefiero usar media tableta. El de no ser que la persona sea muy grande, más de 80, de estatura y que tenga un cuerpo importante, digamos, ahí sí. Pero generalmente no, si la dosis es para personas de más de 40 kilos. Entonces, la digoxina hay que usarla en estos casos. Luego, los comprimidos, la inyección de digoxina siempre es endovenosa, igual que la furosemida, nunca intramuscular. Comprimidos 0,25, como dije, entonces hay una dosis de ataque y luego una dosis de mantenimiento. Una tableta por día durante 4 o 5 días y después o 3 días y después media tableta al día para que haga ya efecto definitivo. Y luego las gotas. Las gotas se dosifican mejor porque vienen en menor cantidad, ¿no? No es como el comprimido que hay que partirlo en dos o cuatro. En cambio, las gotas puede dar desde una gota, dos gotas, tres gotas, ocho, 10 gotas. Y se da una sola vez al día. ¿Por qué? Porque ya está impregnado el miocardio, digamos. Está impregnado, no necesita dar más porque se va a acumular. Una forma también de evitar la intoxicación es dar de lunes a sábado, no dar domingo, o de lunes a viernes. Si la persona, por ejemplo, es flaquita, ¿no? Se da así. Complicaciones más frecuentes en la insuficiencia cardíaca. Infecciones pulmonares. Toda persona que permanece en cama mucho tiempo va a tener el riesgo de hacer infecciones pulmonares. Y más aún, personas deprimidas en el sentido de que no tienen casi defensa porque se alimentan poco por la enfermedad, polimedicadas. Entonces, mayor posibilidad de que tengan infecciones pulmonares. Luego, trombosis venosas por la posición también hacen coágulos en las venas. Esas son las infecciones, las complicaciones más frecuentes en la insuficiencia cardíaca. Y mientras la persona sea mayor de edad, es más frecuente todavía. Antes de esto, no hemos hablado aparentemente de cuáles son los factores determinantes para que una insuficiencia cardíaca aparezca. Primero, que el que hace la historia clínica debe tener en cuenta esos factores. Yo voy a hablar solo de tres, pero ustedes lo van a leer los otros que hay, ¿no? Ejemplo, voy a hablar de un paciente que se fue compensado en el hospital